10 de junio, a partir de las 8 de la tarde, Ousmane Umar presenta en el Palacio de Formación y Congresos Viaje al País de los Blancos. Será en la Biblioteca Insular de Fuerteventura, dentro de un ciclo que se inauguraba con éxito, un ciclo en el que hemos tenido oportunidad también de entrevistar a sus protagonistas. Estamos hablando de periodistas especializados en inmigración o de testimonios tan duros como el de Ousmane. En este caso, voces desde el otro lado, voces desde la frontera, un ciclo que está llevando a cabo la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura y además el compañero y periodista Eloy Vera. Estamos hablando de una epopeya, la de Ousmane, el niño que llegó a España en patera, que hoy tiene además 2 carreras universitarias y además una organización no gubernamental. Bueno, como decimos, se trata de un ciclo que tiene hoy su segunda entrega y estamos hablando, si bien hablamos durante la pasada edición desde el lado del periodismo, del lado de los medios, de la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre este fenómeno o esta crisis migratoria humanitaria que está viviendo Canarias, en este caso, es de la mano de un protagonista. Tenemos al otro lado a Ousmane. Muy buenos días, Ousmane. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Ha costado, ¿eh? Nos hemos cruzado en varias, Un poquito. en varias ocasiones. Todo lo bueno cuesta. Bueno, Ousmane, estamos viendo cómo este ciclo Voces desde la Frontera está poniendo el foco, como decíamos, tanto en la forma de informar como en Ujú, los propios testimonios. Tu testimonio se ha hecho famoso, yo no sé si viral, pero sí desde luego que famoso, donde has decidido narrar ujú, cómo cruzaste el Sáhara a pie, cómo viste ujú, morir deshidratadas a muchísimas personas y cómo ujú. llegaste a Barcelona. Es un testimonio de esperanza en este caso. Sí, cierto que sí, que es un testimonio de esperanza, de alguna forma también es un testimonio de alguna forma pues único, aunque sí que es verdad que estamos hablando de una experiencia de miles y miles y miles de otras personas, pero por desgracia no llegaron con vida o por la situación, la falta de oportunidades no han podido tener la oportunidad de poder contar su historia, ¿no? Así que esta historia no únicamente es mi historia, sino que es la historia de miles y miles y miles de otras personas que por desgracia no han sido capaces de hacerlo. Ujú, como está ocurriendo precisamente en Canarias. ¿Cómo estás viendo el fenómeno y la respuesta, en este caso del Estado? La verdad es que cuando veo lo que ocurre, justo concretamente aquella llegada de 16.000, me acuerdo que eran 16.000 personas migrantes de África que y estaban abarrotadas a las puertos de Canarias, la verdad es que aquellas imágenes me remontaba por dentro y me daba un poco más una gran tristeza porque veo que después de casi 15 años, la verdad es que poca cosa ha cambiado, las cosas siguen de la misma manera. Es cierto que cada vez hay más conciencia social y la gente se ha volcado a echar una mano a todas aquellas personas, pero desgraciadamente, institucionalmente, aún hay un vacío enorme. Ujú. Cuando tú llegaste a Barcelona, ¿te encontraste lo mismo? ¿Era el mismo paisaje que estamos viendo ahora mismo cuando llega un migrante a España? Hace 15 años que yo llegué a la ciudad de llegué a España y concretamente a la ciudad de Barcelona posteriormente. Ujú, Y os lo puedo garantizar que para mí la selva del cemento en aquel entonces era peor que la selva tropical, porque yo en la selva tropical conocía qué fruta podría comer y qué no. En ujú. la selva de este elemento era invisible. Es que la sensación de sentirme tan solo en una ciudad como Barcelona, ni el desierto de Sahara me sentí tan solo, para que hagas una idea. Ujú. ¿Cómo fue 2 tu meses comiendo en las calles, comiendo en la basura, durmiendo en la calle. Nadie me miraba la cara. Es cierto que aquel entonces, aunque era menor, la ley no te protegía de alguna forma. O sea, en los libros sí que decían que siendo menor tenía derecho a la ley internacional me amparaba, razón de la cual me permitió residir a España y no me devolvieron. Pero llegué a la ciudad de Barcelona solo con una mano delante, con otro detrás siendo un menor de 17 años
sin nadie, viviendo en las calles de Barcelona, hasta que tuve la gran suerte que esta señora me miró la cara y acabó siendo mis padres, mi familia adoptiva. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa acogida? Realmente fue un gran milagro. Yo acababa de despertarme por la mañana en una de las calles que dormía, en la calle Navas de Tolosa, y algo me dijo, Usman, levántate y habla con esa señora que te va a ayudar, ¿no? Entonces empecé a perseguir a aquella señora que justamente en la vida había pasado por allí, porque ella vive a 20 minutos de Barcelona. Y la zona donde nos encontramos, Sí. nunca en su vida había ido por allí. Pero aquel día, casualmente, estaba paseando por aquella zona, ¿no? Qué feliz Y coincidencia, ¿no? una gran coincidencia. Hay que recordar que también en aquel momento yo no hablaba catalán ni español. Y la Monse no hablaba ni inglés, ni árabe, ni wala, ni gonja, ni sala, ninguno de esos idiomas que yo hablaba. Pero aquel día nos entendimos y me acabó acogiendo como mis tutores legales hasta cumplir los 18 años. Así volví a nacer. Ousmane, ¿ese trámite fue sencillo? En absoluto, es que no había mecanismos. Me acuerdo que todas las oficinas que llegábamos y no había manera legal de cómo tratar el tema, porque nunca había ocurrido. Claro, Fue es que realmente un milagro. lo hemos visto pues en otros ejemplos de familias de Canarias que han querido acoger a menores Mm, que se mm, encuentran totalmente desprotegidos o hacinados, como hemos Sí. visto en esta nave del queso, que supongo que habrás Mm. oído ya hablar de las condiciones en las que se han Sí, encontrado muchos sí, de sí, ellos sí. y verdaderamente han tenido serias dificultades. Bueno, por no decirte que ha sido prácticamente imposible, ¿no? En este caso. Eh, sí, yo creo que hay una laguna de ley bestial y debemos que el gobierno merece hacer, acelerar la, las políticas institucionales, las políticas migratorias para adaptarse a esta nueva crisis y esta problemática que estamos viviendo, porque es urgente y se necesitan resultados urgentes para poder abordar este tema. Es que lo tenemos encima y no podemos seguir utilizando mecanismos o leyes de ya caducados de hace años, ¿no? Y yo creo que cada vez más vemos que, desgraciadamente, nuestras instituciones necesitan renovarse para adaptar, modernizar un poquito para adaptar la situación actual. De ahí que esta ONG en la que trabajas esté tan centrada en la educación en origen. Nazco Feeding Minds, después de este recorrido, después de llegar y ver cómo mis propios compañeros flotaban sus cadáveres a mi lado, en la costa, en el mar, tanto también en el desierto como en las cárceles de Libia, me di cuenta realmente que la falta de formación y la información es la clave, es la razón principal de la cual tanta gente, tantas jóvenes, perdemos la vida de aquella manera tan inhumana. Así que entendí que la solución de la migración en ningún caso está en Canarias, en ningún caso está en Barcelona, sino la solución real, la solución verídica está en su origen. Y se trata de dar formación, información, es decir, educación en su conjunta y oportunidad de trabajar desde allí. Nadie se va a abandonar su familia, su tribu, sus comidas, sus costumbres para llegar a un país como España solo sin ninguna familia, sin saber cómo moverse, viviendo como, en fin, nadie lo merece, Ujú. nadie lo haría. Así que mi filosofía es que si queremos realmente poner fin a esta problemática, lo que hay que hacer es crear oportunidades y una origen tal como Nazco Feeding Mind estamos haciendo. De hecho, hay que entender que esta ONG lo fundé yo personalmente hace 10 años, sin ningún tipo de recursos, sino que asumiendo la responsabilidad que yo soy el ministro de Educación de mi aldea, soy el presidente de mi país, igual que cada uno de nosotros. El Mm. cambio depende de cada uno de nosotros. No hace falta hacer grandes cosas, pero actuamos, por favor. Desde que empecé hasta ahora, hay más de 30 escuelas ahora mismo que tienen acceso a la educación digital. Más de 20.000 niños están teniendo formación. Y por supuesto, lo más bonito de todo, podemos decir orgullosamente que después de casi 10 años ya tenemos 18 personas que son programadores, 5 de los cuales ahora mismo están en Accra trabajando para una empresa de aquí a Barcelona, sin necesidad de cruzar el charco para venir aquí. Qué Yo bueno. sí que tenemos la Ujú. solución, pero necesitamos manos, necesitamos que nos dan voz para poder explicar cómo lo hemos hecho para poder, en vez de 18 personas, que sean 18.000. Qué buenos datos, qué buena noticia, Usman, que pueda hacerse precisamente el teletrabajo del que se habla tanto en Occidente, ¿no? Que se pueda hacer entre esa conexión entre África y entre
España, por ejemplo, a través de Barcelona. Estábamos viendo los datos y es que Sí, verdaderamente tu presencia en Fuerteventura yo diría que es imprescindible en el medio de esta crisis migratoria que se está viviendo, mm, porque 1 de cada 10 migrantes que llega a Canarias, y sabes mm, que están llegando cada semana, cada es un semana sí, menor que viaja solo y que se sí, encuentra ante esa falta de recursos. Llamaba mucho la sí, atención, no sé mm, si con cierto sonrojo, las declaraciones del señor Escrivá, el ministro Escrivá, que esta misma semana defendía que la gestión del gobierno había sido extraordinaria y que además el problema de los menores migrantes era un problema manejable, lo digo tal cual, ¿no? Cuando hemos encontrado que había o que hay hasta cerca de 3.500 migrantes menores en ujú. Canarias que actualmente, bueno, pues están en una absoluta desprotección. No sé si ustedes están siguiendo el camino, la red de recursos que se está destinando desde el Estado, una vez que entran en los centros de menores o Sí. una vez que son enviados a la península, si están siguiendo ese itinerario, si saben lo que pasa con ellos. La verdad es que cuando yo, mi vivencia concreto absolutamente no tiene nada que ver en comparado con lo que está ocurriendo ahora. Obviamente cosas han cambiado, han mejorado, falta muchísimo para hacer, sin duda, pero sí que es cierto que creo que es un poco mm, tirando flores encima, ¿no? Diciendo que el gobierno está haciendo la mejor, está haciendo el tema de la mejor manera posible, de una forma tan excelente, tal como comenta el ministro. Y yo creo que debemos ser un poco más realistas en reconocer lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. En ese caso, me parece un tema que no se hace tan bien ni mucho menos. Está muy lejos a su excelencia y hay que recordarlo, porque si no recordamos si tenemos un problema y no lo reconocemos, entonces sí que tenemos un problema muy gordo, pero al menos si reconocemos que sí tenemos un problema, entonces ya tenemos una parte del camino recorrido. Yo creo que merece una humildad de reconocer que realmente falta mucho camino a recorrer, porque ese problema hoy en día parece algo sencillo, pero la mala acogida de todas estas menores que llegan aquí sería una bomba atómica el día de mañana, porque serán españoles, van a estar viviendo en España y claro, en aquel entonces, cuando y hemos visto la mala acogida en Francia, hemos visto cómo la mala acogida en Estados Unidos o en Inglaterra acaba provocando pues grupos radicales que acaban provocando situaciones desagradables en esos países. Yo creo que debemos aprender de ello y dejar de buscando rédito político utilizando una situación tan delicada como los menores no acompañados. Ujú. Efectivamente. Y sobre todo, escuchando testimonios, ¿no? Que siempre es algo que marca muchísimo más de cómo pueden cambiar las cosas y cómo pueden revertir, cómo ha sido tu caso, cómo ha sido tu emigración, cómo ha sido cruzar el desierto, cómo ha sido formarte 2 carreras universitarias, diriges ahora mismo una ONG y formas a jóvenes de Ghana con los éxitos que estás describiendo. Me imagino que el libro que vas a presentar, del que vas a hablar, la charla que vas a mantener este jueves, el 10 de junio, quiero decir, a las 8 en esa biblioteca insular, gira en Ujú. torno Voces al País de los Blancos. Me imagino que esta travesía. Sí, por primer lugar, hay que recordar que he publicado 2 libros. La primera se llama Viaje al País de los Blancos, donde narra el recorrido desde dentro con todos sus detalles para que la gente entienda realmente qué hay detrás, que no somos números ni somos bichos raros, simplemente que Ujú, la historia que hay detrás la hay que conocerlo para empatizar un poquito más a estas personas. Y el segundo libro se llama Desde el País de los Blancos, que justamente lo que intento explicar aquí es como un pez que vive en el mar, la sacas de allí, la dejas en tierra firme, 15 años más tarde vuelves, no solamente ha sobrevivido, sino que ha adaptado totalmente este nuevo entorno, que es más o menos mi caso real. Cuando llegué a Barcelona era prácticamente analfabeto, 15 años, tenía 17 años viviendo en las calles. Hoy he acabado mis estudios en una de las mejores universidades de Europa, ESADE, ¿no? ¿Cómo se ujú, logra esto? Yo creo que es un auténtico milagro. Incluso en España,
normalmente los chicos llegan a estudiar a la universidad con 18 y 19 años. Sí. Yo en menos de 10 años había estudiado catalán, castellano, leer, que pasar todo el sistema educativo para incluso obtener títulos universitarios. ¿Cómo se ha logrado esto? Porque soy un superdotado, en absoluto. Soy uno de los más tontos del grupo. Pero lo que pasa es que si uno quiere, puede. Exacto. Querer es poder. Y desgraciadamente las oportunidades de la educación, como que nacemos en España ya automáticamente con ese derecho, no se valora. Y lo que se tratará es intentar explicar, compartir, tal como dicen algunas empresas, de compartiendo la vida es más. Y lo que se trata es compartir las vivencias distintas para que entre todos podamos seguir mejorando y ayudando a nuestra sociedad, porque creo que depende de cada uno de nosotros que este mundo se cambie a mejor. Ousmane, no sabes qué forma tan feliz tenemos de empezar el día con esta entrevista. Estamos todos por aquí muy contentos de escucharte y sobre todo del mensaje y de tantas personas que puedan estar escuchándote en este momento, que están solos en Fuerteventura en unas condiciones similares, que sepan que puede haber salida. Se puede y debe haber salida, claro que sí. Por supuesto que sí. Tengo unas ansias de llegar a Fuerteventura el jueves, día 10, para poder compartir esa experiencia a las 8 de la tarde en la biblioteca, en las voces de la frontera, para que entre todos podamos realmente exponer esta experiencia encima de la mesa. Lo haremos, allí estaremos también, intentaremos hacer una entrevista también para Mírame Televisión y que este testimonio, por favor, en un momento como este, en una situación en la que se está viviendo Fuerteventura, Sí, en un brote como el que también estamos viviendo con ciertos sectores radicalizados, quizás por miedo, quizás por incertidumbre, quizás por una falta de comunicación por sí, parte de sí, las instituciones en su momento, bueno, por pues eso, no alimentemos más ese fuego y tu sin testimonio, duda. como digo, va a ser necesario. Ousmane, bienvenido a Fuerteventura. Muchísimas gracias, aunque conozco que será emocionalmente duro para mí a nivel personal, porque fue la puerta de entrada, mi entrada a España, Ujú. y desde entonces nunca más volví a pisar la isla de Fuerteventura. Es la Pero me primera hace vez. muchísimo, es la primera vez que vuelvo a la isla de nuevo. Sé que emocionalmente va a costar un poquito, pero me llena de orgullo y me hace muchísima ilusión poder estar el jueves día 10, y compartiendo esta historia y las voces de la frontera. Abrazo enorme, inmenso. Sí, y además Muchísimas estoy gracias. segura de que muchos vamos a ser los que te vamos a arropar y hacerte que esa bienvenida sea repasar recuerdos, pero desde luego que desde la esperanza. Un beso Muchísimas, grande, Ousmane. un abrazo fuerte. Hasta Gracias. jueves. Hasta el A jueves. vosotros. Hasta el jueves. Bueno, pues ya ven, 2 carreras universitarias, director de una ONG acaba de dar los datos, una ONG que nació sin recursos, sin apoyos, sin absolutamente nada y que trabaja en este momento montando aulas informáticas en las escuelas de Ghana para que los niños de ese país puedan estudiar allí. 18 programadores ha conseguido que estén teletrabajando desde Ghana con países europeos, como es el caso de España, sin apoyos iniciales. Decidió lanzarse solito a esta piscina, a esta forma de emprender para los demás, con sus ahorros, con un dinero, gracias a la adopción de esa familia catalana que, como nos describía, pasó casualmente por aquella calle donde él llevaba más de 2 meses tirado y pues prácticamente sin ningún tipo de recurso alimenticio ni tampoco alojativo. 45 ordenadores consiguió contratar junto con el apoyo de otras empresas y contratar a 2 profesores. Este es el resultado de cómo una situación que él va a tener que revivir, lo ha explicado, que va a ser dramática volver a la isla a la que llegó después de esa travesía y que vamos a poder disfrutar a las 8 de la tarde este jueves, día 10 de junio, Biblioteca Insular, junto con bueno, pues este gran testimonio. Por cierto, el privilegio de tener como compañero en los medios a Eloy Vera, que ya saben que está promoviendo estos ciclos, Voces desde la Frontera.